sociales, política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. El 15 de diciembre de 2017 fue aprobada por el Senado de la República la Ley General de Biodiversidad, que a decir de grupos y organizaciones ambientalistas, pone en riesgo los recursos naturales en nuestro país. La aprobación de esta ley en el Senado de la República se dio en medio de la polémica discusión de la Ley de Seguridad Interior, por ello pasó desapercibida para muchos sectores de la sociedad. Sin embargo, ahora que está a punto de ser ratificada por la Cámara de Diputados, académicos y especialistas han puesto los reflectores sobre esta Ley General de Biodiversidad, que abroga la Ley General de Vida Silvestre, que reforma disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente y que no prohíbe la minería en áreas naturales protegidas. La iniciativa de Ley General de Biodiversidad fue presentada el 25 de octubre de 2017 por la senadora Ninfa Salinas Sada, del Partido Verde Ecologista de México, quien impulsa actividades mineras en el país. Su intención, según dijo, era que México conservara y aprovechara sustentablemente todas las formas de vida que existen en nuestro territorio. Subo a esta tribuna para presentar la iniciativa de Ley General de Biodiversidad, que es sin duda el instrumento normativo pendiente en nuestro marco legal ambiental más importante. De esta forma, México se sumará a los pocos países que ya cuentan con una ley específica sobre biodiversidad, como lo son Costa Rica, Noruega, Japón y Sudáfrica. Esto es relevante porque, al igual que el cambio climático, me parece que la conservación de la diversidad biológica es de interés común para toda la humanidad. Así, a casi 25 años de celebrar la Cumbre de la Tierra, en la que México firmó el Convenio sobre Diversidad Biológica, por primera vez este Congreso de la Unión cumplirá con la obligación de nuestro país de conservar y de aprovechar sustentablemente todas las formas de vida que hay en nuestro territorio. La iniciativa que se presenta es un documento normativo poderoso, incluyente y que nos ayudará a encarar los retos que en materia ambiental, alimentaria, económica y de desarrollo social desafían hoy a nuestro país. Previo a la presentación de esta iniciativa, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Senado realizó un foro de análisis. En ese momento, activistas y especialistas señalaron los pros y contra de una ley de esta naturaleza. La Ley General de Biodiversidad constituye una evolución natural y necesaria. Quiere decir que tenemos que asegurarnos que la LGEPA no se vea debilitada con esta propuesta, sino se vea complementada. Se fortalece el marco legislativo de las ANPs, de las áreas naturales protegidas, y se amplía la cantidad y calidad de espacios prioritarios para la conservación, de conformidad con una visión moderna de la conservación que considera plenamente a los actores sociales de la biodiversidad. Primero, México, sabemos, es un país megadiverso, y eso es porque tenemos una gran cantidad de especies. Por eso, México tiene una responsabilidad frente al mundo, tiene una responsabilidad frente a los mexicanos, por supuesto, pero tiene más aún una responsabilidad frente a la vida. Y es que lo que hagamos o dejemos de hacer en México va a impactar los procesos evolutivos de la vida. Pero también sabemos que en los últimos 50, 60 años las tasas de extinción se han elevado entre 100 y 1000 veces, y eso es responsabilidad de una de las especies que forman parte de la biodiversidad, que es el hombre. El hombre en sentido genérico, también las mujeres. Tras la aprobación de esta ley en el Senado, José Sarucán, titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, afirmó que con algunas modificaciones, la Ley General de Biodiversidad sería útil para México.
No obstante, la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad destaca que la iniciativa tiene serias deficiencias que ponen en riesgo el patrimonio natural en México y denuncian la intención de algunos partidos políticos de aprobar esta ley en fast track en la Cámara de Diputados. Te invitamos a que te quedes a escuchar este programa de relieves. El tema de hoy, Ley General de Biodiversidad. Los teléfonos en cabina 41 55 10 60. Buenas noches, les saluda Aida Aguilar, quien les agradece su presencia en esta emisión más de su serie Relieves, que en esta ocasión es grabado, y le dedicaremos esta hora de transmisión al aire a la polémica iniciativa para crear la Ley General de Biodiversidad. Le recordamos que puede hacernos llegar sus comentarios a través de nuestra página de Facebook Relieves 1060. El proyecto de decreto de Ley General de Biodiversidad aún se encuentra discutiéndose en comisiones en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el Partido Verde Ecologista de México buscará que sea aprobado en el Congreso. Si los legisladores le dan luz verde a la Ley General de Biodiversidad, ya no tendrán validez las actuales legislaciones que nos rigen, es decir, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. Para analizar este vital e importantísimo tema que representa la protección al medio ambiente, nos acompañan 3 destacados investigadores a quienes les damos la bienvenida. Agradecemos a Alberto Betancourt Posada, quien es doctor en Historia por la UNAM. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo para todo el público de Radio Educación. Gracias, Alberto. También nos acompaña la directora de la Fundación Semillas de Vida AC, Adelita San Vicente. Adelita. Muy buenas noches. Bienvenida. Gracias. Y también nos acompaña Mari Palma Irizarry, quien es directora de Vida Silvestre Jesús Estudillo López AC. Bienvenida, Mari. Muchísimas gracias por la invitación. Pues Adelita, ¿en qué momento se encuentra la discusión de la Ley General de Biodiversidad? Platícanos. Pues bueno, es algo un poco muy triste, realmente muy triste ver cómo opera los diputados, los legisladores, esta iniciativa que nació en la Cámara de Senadores, una iniciativa de la senadora Ninfa Salinas, hija de Salinas Pliego, un grupo de poder que en este país tiene intereses en distintos ramos en la generación de energía, pues ahora vemos que seguramente tiene intereses en la apropiación de la biodiversidad, porque como seguramente explicará el doctor Betancourt, atrás de esto hay miles de millones de dólares de las grandes industrias. Pues esta senadora en octubre de 2016 impulsó esta iniciativa. En un inicio esta iniciativa tenía incluso faltas en la numeración, o sea, los artículos no iban bien numerados, era terrible los errores que tenía y que rápidamente vislumbramos, y lo que ella quería era presentarla en la reunión que iba a haber del Convenio de Diversidad Biológica en diciembre de aquel año. Era tan mala que se tuvo que detener, no tuvo la oportunidad de lucirse con esta ley, que ella la anuncia como una forma de proteger la biodiversidad, pero la realidad es otra. Y a lo largo de 2016 hubo algunos debates, ella hizo 1 o 2 foros, seguro Mari sabe mejor, foros que fueron acotados a ciertas organizaciones, adujeron que no había cabida en los auditorios del Senado, entonces mucha gente que no estaba con esta minuta la dejaron afuera. Es una minuta muy complicada, eso lo iremos platicando, pero en el proceso legislativo tristemente pasó en la Cámara de Senadores el 14 de diciembre del año pasado, junto con la Ley de Seguridad Pública tan polémica en este país, y obviamente después de horas de discusión, los senadores votaron sin darse cuenta y votaron esta ley que es de gran trascendencia para el país. Pasa a Cámara de Diputados y, como sabemos, los diputados empiezan a trabajar hasta febrero, y de inmediato en febrero trataron de pasarla rápidamente, únicamente con el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente. Muchas organizaciones solicitamos, les pedimos a varios diputados que se buscara que dieran también, estuvieran involucrados en el dictamen la Comisión de Asuntos Indígenas y la Comisión de Cambio Climático.
solo se logró que estas comisiones dieran su opinión, lo cual ya es importante. Pero la Comisión de Medio Ambiente que preside el diputado Álvarez Anglí, y yo le pido al público que recordemos bien los nombres de los políticos. A ver, repítelo para que Álvarez Anglí, del Partido Verde. Porque estos personajes le hacen el juego a los grandes poderes. No sabemos lo que han hecho durante 3 años o durante 6 en el Senado, y al final lo único que hacen es pasar estas leyes que van contra todos nosotras y nosotros. Entonces, empezó este proceso en febrero en la Cámara de Diputados. Por supuesto, esta Comisión de Medio Ambiente trató de pasarla sin ninguna opinión. Estuvimos varias organizaciones, la academia misma, representada aquí por el doctor Betancourt, y les pedimos que hubiera un debate. Increíblemente, la Comisión de Asuntos Indígenas, presidida por el PRI, dio una opinión muy importante, diciendo que deberían ser consultados los pueblos indígenas de acuerdo al 2 constitucional. Pues ya nos irás platicando qué pasó con eso, ¿no? Y lo que sucedió hoy es tremendo, y con esto acabo. Lo que sucedió hoy es, desde toda la semana han tratado de pasar el dictamen, hoy pasaron el dictamen, cuando menos empezaron a haber apenas 5 diputados, al final, hasta donde entendemos, había 15 diputados presentes, estábamos ahí en vivo y no vimos más que a 15 diputados, pero pasaron un dictamen. Y los nombres, y nos vamos con calma, para saber bien cómo estuvo ahí. Pues Alberto, ya Adelita nos dio un primer vistazo de lo que está pasando, y pues sí, efectivamente en el Senado se aprobó de manera apresurada, y pues hay un interés detrás, que es la minería metalúrgica a cielo abierto en México. ¿Tú nos puedes precisar qué es lo que se está buscando con esta ley? Sí, yo quisiera decir que como parte de mi trabajo profesional, yo soy historiador, me dedico a hacer historia de la conservación ambiental a nivel global y a nivel de México, y yo diría que esta Ley General de Biodiversidad que fue promovida por la senadora Ninfa Salinas es una iniciativa extraordinariamente trascendental que tendrá efectos profundamente negativos en el medio ambiente por varias razones. La primera es que se trata de una ley que va a despojar de un tesoro valiosísimo a los pueblos indígenas de México, porque es una ley que tiene como uno de sus principales objetivos legalizar las actividades de bioprospección en México. Y es una ley que, a pesar de que va a afectar una serie de territorios, de prácticas comunales y valores indígenas, que debemos decir en el caso de México, los pueblos indígenas han sido uno de los principales actores sociales que han custodiado la diversidad silvestre de nuestro país, han producido la agrobiodiversidad, la diversidad de productos agrícolas domesticados desde hace milenios, y ocupan los territorios que son claves para la biodiversidad en México. Y un primer defecto de esta ley es que no ha consultado a los pueblos indígenas, a los cuales va a afectar y despojar de manera rotunda. Una segunda característica de esta ley es que va a consolidar lo que podríamos llamar el modelo de conservación neoliberal. Es decir, es un modelo que en su filosofía de la conservación se concentra fundamentalmente en convertir a la naturaleza en mercancía. Utiliza un concepto absolutamente confuso, que no está nunca definido en la ley, que se da por hecho, que es el concepto de capital natural. Yo quisiera pedirle a alguno de nuestros amigos economistas que nos explique cómo puede ocurrir una aberración como esa de capital natural. El capital, como tal, requiere del trabajo humano, no puede ser natural. Es una aberración desde el punto de vista teórico-conceptual hablar de capital natural, pero en términos llanos y sin entrar en aspectos, digamos, profundos de la definición del concepto, podríamos decir a grosso modo que básicamente lo que hace es considerar que hay que ponerle precio a la naturaleza y que aquello que los pueblos indígenas consideran como un ser sintiente, digno de todo respeto y veneración, va a ser tratado como algo que se le puede poner
desprecio. Y en tercer lugar... ¿Y eso viene en el dictamen? El concepto de capital natural viene en la minuta, que es la iniciativa de ley que ya fue aprobada en el Senado y que ahorita está a punto de ser aprobada en la Cámara de Diputados, de ser ratificada en la Cámara de Diputados. Pero hay un tercer aspecto que desde mi punto de vista es desde el que yo voy a hablar, en el que he centrado mi análisis, porque lo que he hecho es leer la ley, me ha llevado tiempo, reconozco que ser legislador debe ser bastante complejo porque es una ley muy sofisticada, tiene 140 artículos, muchas páginas. Pero la desconocen la ley. No se lee de una sentada, es una ley que hay que estudiar. Y yo me voy a concentrar en un aspecto que estudié cuidadosamente, aunque sigo en ese proceso de conocer la ley, de estudiarla. Pero me voy a centrar en un aspecto sobre el que ya podría emitir una opinión fundada en la lectura. Y esa opinión es que esa ley tiene una palabra clave para entender lo que va a provocar en el país. La palabra clave es acceso. ¿Acceso a qué y acceso de quién? Y se refiere fundamentalmente a acceso a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a ellos. Acceso, eso es a lo que se va a acceder. Es decir, al patrimonio biocultural de México. Un patrimonio biocultural que está integrado por dos elementos: los recursos naturales, silvestres y domesticados, y la combinación entre ellos, y los conocimientos que han permitido que eso subsista, que son básicamente conocimientos tradicionales. Ahora, ¿qué implica el hecho de que se tenga acceso? ¿Quién va a tener acceso? ¿Cuál es la prisa de tener acceso? ¿Para quién es el acceso? El acceso es para que las industrias transnacionales, básicamente de los ramos de la cosmética, de la industria de bebidas y alimentos, de la farmacéutica, de la biotecnología, de los agroquímicos, entre otras, tengan licencia para privatizar, fragmentar y patentar los conocimientos tradicionales de origen indígena. Estamos hablando, según un documento que se llama Los retos de las ciencias en el siglo XXI, que es producido por Sara Laird y que está publicado en la página se llama Las ciencias biológicas en su encrucijada. Estamos hablando de aproximadamente 1,5 billones. ¿1 billón en español? 1,5 billones de dólares que representa de ganancias para esas industrias en el mundo. El acceso es lo que esas industrias mueven, y una buena parte de esas ganancias se obtiene a través de explotar conocimientos tradicionales. Es decir, que en términos económicos es un gran tesoro que representa muchísimo dinero, pero tiene un gran problema, una contradicción de la ley. Este texto propone como uno de sus objetivos básicos acabar con la biopiratería, pero lo paradójico es que no va a acabar con la biopiratería. La va a legalizar, va a permitir que los biopiratas se conviertan en biocorsarios que puedan robar los conocimientos indígenas con permiso. Y eso es algo muy grave que no debemos aceptar los mexicanos. Pues, Mari, que está en riesgo. O sea, esto que nos acaba de poner en la mesa Alberto Betancourt verdaderamente suena como de horror. ¿Qué es lo que está en riesgo? La conservación animal está también, yo creo que también puesta en charola para estos grupos. Platícanos. Por supuesto. Bueno, yo quiero hablar un poco de la percepción. Yo estuve desde el principio, ¿no? Cuando justamente empezaron a hacer estos foros, que tengo que decir de manera muy clara que fueron a modo, o sea, con invitados muy específicos, y que al principio nos la quisieron vender como algo positivo. Y la verdad es que definitivamente mi campo, mi sector, es muy atractivo. El tratar de vender las cosas desde el bienestar de los animalitos, y son tan bonitos y van a estar tan bien, ¿no? Y vamos a lograr la conservación de las especies y demás, pero viéndola desde el punto de vista del individuo y no de las poblaciones y demás, aunque la ley habla mucho de esto, de que se va a tratar de ver el asunto desde los 3 niveles, ¿no? Genes, individuo y poblaciones, pues en realidad no. O sea, mucho se manejó desde el punto de vista de
por fin vamos a lograr levantar la prohibición de cetáceos mexicanos, vamos a lograr modificar ahí prohibiciones que hay alrededor de los delfines, vamos a lograr que se haga un poco menos estricto el tema de primates, y esto definitivamente para el sector que yo represento de alguna manera es muy atractivo. ¿Por qué? Porque estas prohibiciones que vinieron desde el Partido Verde, desde el mismo Partido Verde que está empujando esta iniciativa, pues han tenido efectos colaterales muy negativos, ¿no? Es paradójico. Es que parece que el Partido Verde lo que pretende es acabar con el país, más que protegerlo, ¿no? Parece que creo que hay un tema de frivolidad. Desafortunadamente, estas iniciativas no se analizan a fondo. Vamos con la corriente de las modas. Yo, la verdad es que al principio un poco el tema incluso de la incorporación del protocolo de Nagoya, pues nos lo vendían también como algo muy positivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque México es muy dado, ¿no? Tengo que decirlo, por lo menos es una apreciación que me parece que no es nada más la mía, a levantar la mano en todas las sesiones y decir sí al protocolo de Nagoya y sí al protocolo de Cartagena y sí a esto y sí a lo otro, pero muchas veces no tenemos la capacidad para implementarlo, ¿no? Y de alguna manera me parece que con la ley quisieron pues vendérnosla de esta forma pues así tan amable, ¿no? De vamos a proteger. Pues ¿no? sí, ¿quién no va a querer proteger claro, a la vaquita marina, al jaguar? Exactamente. No hay quien te diga que no. Entonces, bueno, pues de alguna manera muchas organizaciones cayeron justamente en este juego, y es muy interesante que solamente se haya hablado de estos temas tan carismáticos, ¿no? Solamente hablamos de temas de animalitos y no nos vamos al fondo de lo que realmente se trataba la ley. Evidentemente es extraño, ¿no?, que el veterinario termine hablando de política, pero al final en la política la forma es fondo. Y algo que ha pasado y que me parece que es terrible a lo largo de esta ley es que el proceso legislativo está lleno de cuestiones muy obscuras, de inconsistencias, de trucos, y esto pues nos genera, en términos generales, pues una desconfianza enorme hacia todo. ¿Por qué? Pues porque podría ser que hay algunas virtudes, sin embargo, lo que sí queda muy claro es que hay una prisa, una prisa enorme porque esta ley pase, ¿no? Y en esa prisa pues se puede evidenciar que atrás hay otros intereses, definitivamente, ¿no? Porque hay que decir que nuestra actual ley es una ley progresista, es una ley que definitivamente, bueno, pues tiene algunos defectos, como todo es perfectible, pero definitivamente ha cumplido hasta cierto punto con su cometido, y pues nos llama muchísimo la atención que ellos, en este caso los que impulsan la ley, a sabiendas de que va a ser muy difícil de implementar o imposible de implementar, aún así empujen. Además le surge porque está por concluir lo que es los 6 años del actual periodo legislativo, de 6 años que han estado los senadores. O sea, es su última oportunidad para sacar esto, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues se han valido de una estrategia de permitir adendas y componendas que de alguna manera pues han ganado la simpatía de ciertos grupos, ¿no? Y de esta manera han tratado de allanar el camino para que la ley pase a pesar de todo. Pues Adelita, existe una coalición, tenemos entendido, ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, compuesta por varias organizaciones. ¿Qué se hará frente a esta iniciativa? ¿Qué lucha se dará? ¿O ya no hay posibilidades? Dinos qué margen de actuación hay. Mira, Ida, yo creo que esta coalición la conformamos muchas organizaciones que se han ido sumando, muchos académicos, pero además de esta coalición hay otros grupos muy importantes de académicos, el mismo donde está Mari, porque como lo explicaba Mari, es una ley muy compleja
quisieron poner en un mismo saco y bajo un nombre tan bonito como biodiversidad, que pues a la gente le dices biodiversidad y suena... Pues todo vida, el ¿no? mundo Vamos sabe a proteger biodiversidad, la vida, ¿no? claro, México, país megadiverso, pero quisieron poner en este saco, en esta ley, de una manera muy abusiva y alevosa, todas estas especies de las que habla Mari, ¿no? Tortugas en peligro de extinción, mantarrayas, guacamayas, delfines, y hacer una prohibición generalizada que podría sonar muy bien. Pero el corazón, que es el título 2 de esta ley, que es el acceso a los recursos genéticos, ese es como la joya de la corona. O sea, sí, los animales, y ahí hay muchos intereses en los animales, ya lo platicábamos el otro día, porque los acuarios sin delfines no son nada. Y quienes son dueños de los acuarios, quienes son dueños de estos grandes lugares de divertimiento y hasta de reproducción. Entonces tendríamos que discutir si sirve o no es que haya acuarios, que se reproduzcan los delfines en cautiverio, una serie de cosas que los verdes de tajo, ¿no? Y además muy tramposo. Ayer salió un artículo que dice que las tortugas marinas que están en peligro de extinción, esas sí se permiten cazar. Y claro, con una pequeña frase de la ley logran esto. Pero lo que esté en el centro es esto de los recursos genéticos y además, lo que yo creo que señala muy bien Alberto, estamos en una parte regresiva. Lo que México había avanzado de una ley general de equilibrio ecológico que en su momento Julia Carabias promovió y que fue un paso adelante de conformar una secretaría y tener una serie de restricciones hasta en las ANPs que pueden ser criticables, esta ley va hacia atrás, va siendo regresiva en su forma de protección. Entonces, es algo muy terrible, son tal vez los tiempos modernos, el neoliberalismo, este fin de sexenio, como dice, se acaba el Congreso, les urge pasar todas las leyes posibles, está también en debate la forestal, está en debate la ley del agua, de nuestros temas de recursos naturales, sí, porque hay un sinfín de leyes que quieren pasar al vapor, que no lo hicieron, no lo discutieron en 6 años, en 3 años. Y es que están en campaña y hoy están con 3, viendo quién se queda, quién hoy no. Era patético cómo llegó una diputada, no digo que los jóvenes no sepan, pero cambiaron diputados de ayer a hoy del PRI para asegurar, con los suplentes, para asegurar que votaran esta ley, porque habían tratado toda la semana de sacar este dictamen y no lo lograban. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos mucho que hacer. Yo siempre digo, para bien o para mal, en este país las leyes no se cumplen. Y ellos podrán hacer sus leyes, querrán acceder a los recursos genéticos de este país, pero por suerte nuestras comunidades indígenas siguen, y siguen a pesar de estos políticos. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es que haya un mayor respeto y que haya realmente una consulta, porque en algún momento a mí me dijeron, bueno, ¿cómo quieres que cambiemos la ley? ¿Qué proponen? Dije, discúlpame, ahí sí no podemos hablar a nombre de las comunidades indígenas. Las comunidades, claro, hay que consultar. Necesitamos hacer una consulta de los más de 10 millones de indígenas que hay en este país y eso no está Y eso fácil. Es lo que les molesta. Y este es un tema que yo diría que es parte de los acuerdos de San Andrés. Una cosa que se quedó pendiente en los acuerdos de San Andrés fue el acceso a los recursos genéticos, porque como sabe el público, en este maravilloso país que sufrió una revolución y que todavía tiene una constitución, más del 50% del territorio está en manos de ejidos y comunidades indígenas, la mayor parte. Y en esos ejidos y comunidades es que están los recursos genéticos y el conocimiento, porque es un conocimiento que han desarrollado por milenios. Ancestral. Entonces, esto está en el 27 constitucional. Esta ley es inconstitucional porque está hablando de lo que habla este artículo y no lo nombra. Entonces, pues tenemos mucho aún que debatir sobre este tema tan delicado para el país. Pues Alberto, creo que Adelita acaba de tocar creo que uno de los puntos fundamentales, los pueblos indígenas. ¿No se debió de haber empezado por ahí para hacer esto? A mí me da mucha vergüenza que en el Congreso mexicano, en el que se realizaron las reformas al artículo 2 constitucional y en el que se estableció la obligación de respetar el derecho de los pueblos indígenas a su cultura, se vaya a aprobar, que eso parece desafortunadamente inminente, una ley que viola radicalmente
el espíritu de los acuerdos de San Andrés. Todos sabemos, porque los acuerdos de San Andrés son una herida abierta para el país, que lo que se aprobó en la reforma constitucional dejó cosas muy importantes de los acuerdos de San Andrés fuera de la reforma constitucional. Pero aún así, y sin olvidar, por supuesto, que deben cumplirse los acuerdos de San Andrés, el hecho es que la reforma constitucional consagró algunos derechos importantes, y uno de ellos es el derecho a la cultura. ¿Cómo se va a reproducir la cultura si los pueblos no pueden disponer del territorio en el que van a sembrar las plantas con las que se van a curar o con las que quieren garantizar su alimentación milenaria y tan sabrosa que disfrutan no solamente los pueblos, sino que disfrutamos todos los mexicanos? Entonces, el problema de la ley es el siguiente. ¿Qué es lo que saben los pueblos indígenas? ¿Qué saben? Vivimos en una sociedad extraordinariamente colonizada. Yo diría que la mayoría de nosotros no sabemos lo que saben los pueblos indígenas. Y por supuesto no me voy a arrogar la perspectiva de saber qué es lo que saben, pero pues yo me dedico a eso y he trabajado y he tenido la oportunidad de asomarme a pequeñas muestras de lo que es la profundidad del pensamiento celtal o tojolabal o de otros compañeros del resto del país. Y he podido advertir que los pueblos indígenas han jugado un papel fundamental en lo que algunos autores, citaría por ejemplo a Alejandro Casas, un autor emblemático del tema de la domesticación, llama la domesticación de los ecosistemas y los paisajes mexicanos. Él crea un concepto junto con María Isabel Moreno, que es el concepto de paisajes indígenas. Es decir, que los pueblos indígenas no solamente han conservado la biodiversidad, sino que han desarrollado toda una cultura, una manera de producir, una serie de valores para educar a sus hijos, una cosmovisión, un lenguaje que les ha permitido interactuar con los paisajes mexicanos al grado de convertirse en lo que algunos autores llaman co-creadores de los paisajes mexicanos. O sea, los paisajes mexicanos donde habita la biodiversidad del país, en la mayoría de los casos no son territorios vírgenes, son territorios co-creados por sus habitantes, que son los pueblos originarios de México. Y han hecho cosas como lo que describe Carbueg en su texto El patrimonio biocultural. Han realizado, por ejemplo, un fitomejoramiento, un mejoramiento de los vegetales, por ejemplo, del maíz, un caso que Adelita pues encabeza, es emblemática por encabezar un movimiento que lo defiende. Sí, la veo que está feliz escuchando. Pero ¿qué pasa con el maíz? ¿Qué pasa con el maíz? El maíz, dice Carbueg, pues puede tener 300 generaciones, de que se han realizado cruces de especies, de que se ha buscado que sea rojito y amarillo y blanco, que pueda crecer en el desierto de Tehuacán con 15 lluvias al año, o que pueda crecer en donde se pudriría cualquier cosa, en la Sierra Mazateca, donde crece pues prácticamente casi como si fuera arroz en un charco, gracias a que los pueblos indígenas, aquí pongo el ejemplo de el tipo de conocimientos que se quiere privatizar. El pueblo mazateco, por ejemplo, ha desarrollado una interacción entre las raíces de la planta del maíz. Ha desarrollado un maíz que tiene una raíz muy grande y que desarrolla un tipo de hongo que le permite sobrevivir a pesar de la putrefacción. Eso habla de conocimientos extraordinariamente sofisticados, pero la característica de ese conocimiento no solamente es que es muy fino, muy refinado. La característica de ese conocimiento es que es intergeneracional, es un conocimiento inteligente, con mucha participación de la mujer, digamos, está condensando la sabiduría femenina, y además es un conocimiento que tiene un espíritu comunalista, porque los pueblos indígenas no solamente generan conocimiento, generan también una ética del conocimiento. Y esa ética incluye el hecho de que el conocimiento debe circular libremente y servir para el bien de la humanidad. Y lo que va a pasar con esta ley es que se va a crear el permiso para que alguien diga, a ver, me voy a juntar a 15 ejidatarios, vamos a decir pames, o rarámuris, o celtales, y yo voy a afirmar, eso es lo que ya han hecho en los casos de bioprospección en México, por ejemplo en el proyecto ICBG Zonas Desérticas, que pues es uno de los casos, de los 3 casos emblemáticos de bioprospección en México. ¿Qué hicieron? Crearon un fideicomiso en un ejido, juntaron a 15 personas y firmaron con consentimiento plenamente informado la autorización para darle las sustancias activas que iban a recopilar y enviarlas encapsuladas y con un número secreto a la empresa británica
Natural Molecular Limited. Eso es lo que va a legalizar esta ley. Que alguien se acerque, se allegue de un compadre, le dé 50,000 pesos y con eso se lleve una información que puede tener 9,000 años de antigüedad y que no le pertenece a los 15 firmantes de ese convenio que, según el protocolo de Nagoya, va a implicar consentimiento informado. Es decir, uno de los graves defectos de esta ley, hay muchos más, pero no quiero abusar en el uso de la palabra, uno de los graves defectos de esta ley es que no crea un sujeto jurídico creíble que pueda negociar con las grandes empresas transnacionales. O sea, ¿qué sujeto? Pues el pueblo es el tal. No los 15 personas que te encuentres, les des una lana y firmes un contrato con ellos, porque ellos van a usurpar como firmantes, propietarios de un conocimiento, lo que en realidad es, en todo caso, propiedad de una cultura, de un pueblo que puede tener 430,000 habitantes. ¿Por qué no se hace una ley que garantice que los 430,000 miembros de un grupo étnico, o 600,000 o 1,000,000, que los mayas o los nahuas o los zapotecos decidan, pero que sean los zapotecos, no 15 zapotecos que reúnes, que seguramente están que aceptaron a modo, como estaba diciendo María, y que quizá firmen con buena voluntad, pero sin darse cuenta de lo que están haciendo plenamente, ¿no? Pues ahí está este primer vistazo de lo que está en riesgo con si de llegarse a aprobar la Ley General de Biodiversidad, que ojalá pues algo detenga a estos diputados. Pues le recordamos a nuestro auditorio que este programa en esta ocasión es grabado. Nos puede mandar sus comentarios a Relieves 1060 a través de nuestra página de Facebook. Vamos a escuchar este trabajo especial de nuestra compañera Ángeles Medina. Regresamos de inmediato. En México existen 176 áreas naturales protegidas que resguardan más de 25 millones de hectáreas que representan el 12.93% de la superficie del país. De estas áreas naturales, 121 se ubican en ecosistemas terrestres y 61 tienen reconocimiento internacional, lo cual hace de nuestro país uno de los 5 con mayor biodiversidad en el mundo. La amenaza que existe sobre las áreas protegidas se debe a que su administración puede ser federal, estatal, municipal o privada, lo cual permite que autoridades distintas puedan realizar cambios en el uso del suelo. Hay que decir que muchos de los espacios naturales en México son refugio de especies en peligro de extinción. Carlos Héctor Ávila, profesor de la Universidad Veracruzana e integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, describe a qué nos referimos cuando hablamos de biodiversidad. La biodiversidad está articulada a los bosques, o sea, a la ley forestal, está articulada al agua, o sea, a la ley de agua, y si nos vamos más allá, está articulada también a la agrobiodiversidad, ¿no? O sea, hay un montón de aristas que tiene la biodiversidad. No es nada más conservar por conservar, ¿no? Yo creo que aquí el asunto es interesar a la gente y que la gente se dé cuenta, que nuestra gente se dé cuenta que aquí nos da buena parte de nuestra sobrevivencia, porque de ahí dependemos, de lo que respiramos. La biodiversidad nos da agua, la biodiversidad captura carbono para disminuir el calentamiento global, la biodiversidad conserva los suelos, nos da alimentos, nos da diversidad en cuanto a aves, fauna, lo que se te ocurra. Por esto, una ley general de biodiversidad que pone en riesgo el patrimonio natural en México es rechazada por organizaciones y especialistas. Carlos Ávila destaca que el corazón de la iniciativa son los recursos genéticos. La esencia de la ley es, y lo decía en su exposición de motivos Nita Salinas, nacionalizar, entre comillas, el protocolo de Nagoya. Y el protocolo de Nagoya habla acerca de el uso y digamos disfrute o beneficio que pueda generar los recursos genéticos. Yo creo que ahí está el corazón del asunto, porque desde el capítulo 2 hasta el 5 y todo ese articulado
habla precisamente acerca del acceso a los recursos genéticos en las áreas donde se encuentran, además, pues valga recordarlo, buena parte de los pueblos originarios. Independientemente de los cambios que se hicieron a la LEGEPA y la derogación de la Ley de Vida Silvestre, creo que ahí está el asunto, porque ese articulado o esos capítulos abren la posibilidad de que transnacionales y particulares se puedan apropiar desde genes hasta el conocimiento tradicional de la gente. Te invitamos a que sigas escuchando este programa de Relieves. El tema de hoy, Ley General de Biodiversidad. Los teléfonos en cabina 41 55 10 60. Bien, pues ya estamos aquí de regreso. Le recordamos que en esta ocasión estamos abordando la Ley General de Biodiversidad. Nos acompañan en esta noche de relieves Alberto Betancourt, doctor en Historia por la UNAM, Adelita San Vicente, quien es directora de la Fundación Semillas de Vida, también Palma Irizarry, quien es directora de Vida Silvestre, Jesús Estudilla López, para analizar justamente este tema. Pues, Mari, nos quedamos contigo antes del corte y pues las más de 300 especies diferentes de aves, tanto mexicanas como del resto de Sudáfrica, de África y Asia, en su mayor parte en peligro de extinción, ¿cómo se verán afectadas? ¿Va a tener un impacto a nivel global, nada más México? ¿Cómo va a ser en caso de que se apruebe esta ley que ya nos dieron ustedes un panorama bastante preocupante? Así es. Bueno, realmente a mí me preocupa mucho el tema de la operatividad de la Secretaría, teniendo llamémosle paquete bomba, ¿no?, que le van a entregar, ¿no?, de ley de biodiversidad, que pues al parecer podría tener la digamos de alguna manera la bondad de venderse como un asunto no prohibicionista, ¿no?, en general. O sea, han ido digamos que dando bandazos, ¿no? De momento quieren prohibir unas cosas, luego se arrepienten porque se dan cuenta de que por ahí empezaron a pisar, ¿no?, algunos intereses que no les convenían. Todo esto desde un completo desconocimiento. Eso es lo que me parece más grave, ¿no? No podemos hacer una ley que no, al final, no, sea incongruente y que no respete su propio espíritu. Entonces, esto es parte de lo que pasa con la ley de biodiversidad en el tema de fauna silvestre. Creo que desafortunadamente, después de justamente estar tratando de darle gusto como a todo el mundo, ¿no?, o a quien se quejó más, y que el proceso se haya visto reflejado en el que gritó más, pues ese es el que logró meter su componenda o adenda que le beneficia en lo particular. Uh-huh. Pues tenemos un Frankenstein. Tenemos una ley que definitivamente, o sea, concuerdo completamente en que el corazón es el tema de los recursos genéticos. Nosotros hemos sido más que nada una distracción. Hemos sido los que hemos llamado la atención de los medios, porque pues de alguna manera nuestro tema vende. Alguna bondad tenían que ellos promover, exactamente, ¿no? Alguna bondad tenían que promover, y yo creo que es justo decir que a pesar de que a lo mejor el impacto no se vea tan fácilmente o de forma tan sencilla en el tema de las poblaciones silvestres, porque no hay tanto cambio, por decirlo de alguna forma, esto creo que es una cuestión de conciencia. Porque aunado a la fauna silvestre también están los pueblos indígenas. De alguna manera pienso que no se les ha nunca antes se les ha tomado en cuenta. Esto es muy real.
Cuando se hicieron las prohibiciones, por ejemplo la de citácidos, pues había comunidades indígenas, incluso está el tema, por ejemplo, de los pajareros, que son un grupo amplio, son más de 20,000 familias que están la mayoría reunidas en una asociación y que aprovechan justamente lo que da la tierra. A veces esto es como un poco difícil de entender, ¿no? Porque, bueno, pues de alguna manera la fauna silvestre también tiene un uso, ¿no? Y ese uso de donde lo hemos aprendido principalmente es de los grupos indígenas. ¿Cómo se van a organizar, Adelita, si todavía hay tiempo para esto? Y también esto del fracking y la minería, ¿cómo va a afectar, cómo está plasmado en esta iniciativa? Pues mira, vamos, no sé, nos tenemos que organizar la sociedad y esto es algo muy importante, este ejercicio de la información. Yo tengo entendido que este programa se quería que vinieran las voces que están a favor de esta ley y pues no están dispuestos a discutir. En este país no se discuten o se platica, nadie quiere discutir de manera, queremos platicar de lo que ha sucedido, porque yo creo que Mari lo dice muy bien, se hizo esta mezcolanza de ley para meter elementos negociables y el oro de la corona, repito, los recursos genéticos, dejarlos ahí, porque tristemente los pueblos indígenas están sobreviviendo al agrocidio que el gobierno ha hecho sobre esos territorios. Y esta ley va a ser un elemento más. Simplemente ya no sabemos cómo está el dictamen porque no lo dieron a conocer hoy. Lo que sucedió hoy en la Cámara es de esas cosas que uno dice, no puede ser que 6 monitos, perdón, con todo el respeto, son diputados, pero parecen changuitos, que no sabían. Yo estuve ahí para decirle, diputado, ¿sabe usted lo que va a votar? Disculpe usted, yo vengo entrando ahorita, pero voy a estudiarlo. ¿Pero cómo va a estudiarlo? Lo va a votar ahorita. Lo vamos a estudiar el tema. Déjeme darle este documento. Sí, se quieren hacer pasar. Me prohibieron como estar en preparadas. la comisión, me sacaron de la comisión, me prohibieron hablar con los diputados. Dijeron, si usted hubiera querido hablar, hubiera venido a hablar antes. Como si nosotros trabajáramos en la Cámara o para ello. Entonces, esta es la dimensión de cómo la Cámara se maneja. Tenemos tiempos, por supuesto, es inconstitucional la ley, creemos que va a regresar a senadores porque hay cambios y ahí entonces se volverá a discutir. La ley, insistimos, es inconstitucional, entonces pues se puede ejercer una acción de inconstitucionalidad o por la Cámara o por los órganos que así lo puedan hacer. En fin, hay muchos caminos, pero esto de informar es muy importante y se los agradecemos aquí a Radio Educación, a todos los ciudadanos que ojalá logremos transmitirles qué es lo que está en juego. Porque cuando decimos biodiversidad, nosotros el año antepasado decíamos, la biodiversidad nos alimenta, nos cura y nos la untamos. Cuando hablamos de biodiversidad estamos hablando de lo que comemos. México le ha dado al mundo, se calcula, 1 de cada 7 alimentos que hoy consume la humanidad. Hablamos del maíz, jitomate, aguacate, papaya, calabazas, frijol. Bueno, México y Mesoamérica. Eso es un regalo de los pueblos indígenas al mundo, junto con sus conocimientos. En materia de medicinas, a mí me gusta citar el barbasco. El barbasco es la planta de la cual se sintetizaron los anticonceptivos. Imagínense la relevancia de los anticonceptivos para el mundo. Esa planta estaba en la selva de Veracruz. Y los investigadores, por supuesto, no llegaron a la selva buscando entre las plantas el barbasco. No, pues sabían las mujeres de Veracruz de que esa planta se usaba para enfermedades de la mujer. Entonces llegaron, aislaron el barbasco, una gran empresa, Sandoz, lo aisló, se ha hecho millonaria con los anticonceptivos y hoy, claro, ya los anticonceptivos no son de barbasco porque se sintetiza y ya. Pero imagínense el negocio de ese tamaño. El público tampoco, muchos no sabemos, la aspirina viene de un árbol. Entonces son las medicinas y la otra industria, los cosméticos. Si hoy vamos a cualquier farmacia, todos los cosméticos Sábila y son de miles de plantas. Queremos encontrar hierba de San Juan, la sintetiza un laboratorio de Suiza y nos la vende a $300. Entonces, de eso estamos hablando. Entonces, confiamos mucho en la información. Vamos a partir del día 2 seguramente empezar una campaña muy, muy, muy fuerte de información. Ojalá lo logremos parar.
siguen muchos pasos y sigue sobre todo la resistencia de los pueblos indígenas que ahí siguen de manera increíble y maravillosa a pesar de este golpeteo de los políticos y políticas mexicanos. Pues Alberto, hay especialistas, a lo mejor conoces a Alejandro Olivera, él pues también ya advirtió que se pretende debilitar a las áreas naturales protegidas para beneficiar a los proyectos de mineras como la metalurgia a cielo abierto en México. No sé, ¿tú qué más has logrado investigar, has logrado ver en este...? Es una ley hecha fundamentalmente para quitar candados que impedían la explotación comercial de los recursos naturales. Ese es el negocio de la senadora Ninfa Salinas. Lo que está haciendo es promover una ley que permita convertir en un gran negocio la explotación de la biodiversidad. En su visión del mundo, claro, para ella eso es benéfico porque piensa que los negocios son progreso, millones, etcétera. ¿No? Además hay conflictos de interés muy serios en el caso de la iniciativa que ella presentó, porque pues ella está involucrada en muchos de los negocios, los temas que legisla. Pero yo quisiera seguir enfatizando un aspecto que conozco con más precisión. Sí pude apreciar en la ley que crea un modelo de áreas naturales protegidas verdaderamente bizarro, porque va a permitir que se realicen actividades de extracción altamente contaminantes en zonas que se deberían de mantener pues bajo la más intensa protección. Pero si me permites, quisiera insistir en esta parte de la ley. Porque mira, Darrell Posey, por ejemplo, el fundador de la etnobiología, uno de los fundadores de la etnobiología, en su libro sobre Amazonía, describe un caso de bioprospección o biopiratería que fue realizado por la empresa Shaman Pharmaceutical. Él cuenta cómo es el proceso. La empresa Shaman Pharmaceutical estaba buscando una medicina y tenía proyectado gastar más de $1,000 millones en la producción de esa medicina, porque hacer una medicina requiere de muchísimas pruebas y gastos de laboratorio, investigación y desarrollo. En alianza comercial con un grupo indígena en el Amazonas brasileño, la empresa redujo sus costos a $50 millones. ¿Por qué? Porque se ahorró un largo camino con el conocimiento que le brindaron los pueblos indígenas del Amazonas. Y ellos sin recibir, por supuesto, ningún beneficio. Sí, ¿no? En promedio van a recibir el 0.5%, el 0.2% de las ganancias. Yo quisiera que hicieran una reflexión final para qué es lo que piensan ustedes hacer respecto a esta ley, cómo se impondrán sus conocimientos. Ya ustedes dieron algo de batalla en la Cámara de Diputados. ¿Cuál va a ser el siguiente paso, Mari? Para nosotros es muy claro, o sea, tenemos una pregunta. ¿Cuál es la prisa? Ok, si quieren una ley de biodiversidad, necesita pasar por la consulta indígena, necesita que realmente esto sea una consulta mucho más plural y que la ley sea congruente en todas sus partes. Habla de muchísimas cosas. Creo que algo importante es justamente tratar de ganarle tiempo al tiempo. La prisa me parece que tiene mucho que ver justamente con el fin de la legislatura y sabemos que ellos saben que la próxima legislatura no viene igual, no va a ser tan fácil. Entonces creo que algo que va a ser muy importante es que justamente toda la sociedad civil unida pregunte, ¿por qué tenemos tanta prisa de aprobar esta ley? ¿Cuáles son las razones reales? ¿Qué los motiva? Está muy bien. ¿Podemos tener ley de biodiversidad? Sí, pero después de un análisis profundo. Ojalá estén escuchando tu voz, Mari y Adelita. Pues bueno, finalmente yo creo que es justo. ¿Cuál es la prisa? Se van, si sabemos, sin dejar nada y trabajando en contra de los intereses de todos. Pues Alberto, cerramos contigo. Gracias. Yo quisiera hablar sobre el papel de la conciencia. A veces uno se desanima y pues ve derrotas del movimiento popular, de las mejores causas, y dan unas ganas así como de abandonar la lucha comprensibles.
Pero yo creo que es muy importante que nosotros apelemos al poder de los ciudadanos, a eso de lo que somos capaces de hacer y al papel que juega la conciencia en la solución de los problemas. Y por eso espero que no aprueben la ley. Ojalá que podamos crear una coyuntura política en la que la opinión pública le infrinja un costo tan alto a estos diputados que están aprobando una ley del despojo, que impidamos que la aprueben. Pero incluso si la aprueban, tener conciencia de lo que significa, de sus efectos negativos, de los distintos aspectos que necesitan corregirse en una próxima legislación, es muy importante. Y por eso, más que sentirnos abatidos, creo que nos tenemos que sentir comprometidos a defender nuestra riqueza biocultural, que es uno de los grandes tesoros de nuestro país y que forma parte de lo que somos. Y por eso, incluso si se comete la infamia de aprobar esta ley, tenemos que seguir en la lucha y buscar la manera de revertirla. Pues a irnos a la inconstitucionalidad, ¿no? Tenemos ese derecho como ciudadanos. Por supuesto. Pues les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado esta noche de Relieves para analizar esta ley general de biodiversidad. Y pues nosotros nos despedimos. Agradecemos la presencia de nuestros invitados de esta noche. Alberto Betancourt, doctor en Historia de la UNAM. Gracias. Es un gustazo estar en Radio Educación. Un abrazo. Gracias, Alberto. También Adelita San Vicente, directora de la Fundación Semillas de Vida. Adelita, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias por este espacio y seguimos informando y esperamos estaremos tener muy más pendientes. espacios con ustedes. También agradecemos muchísimo la presencia de Mari Palma Irizarry, quien es directora de Vida Silvestre Jesús Estudillo López. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos que se repita. Gracias por su presencia en verdad esta noche de Relieves. Bien, en la producción de esta emisión de Relieves estuvo al frente Lénica Ávila, en la musicalización y reportajes, Ángeles Medina, en la asistencia y atención telefónica, Gabriela Pérez, en la edición digital y controles técnicos, Alejandro Ramírez, en el guión y voz se despide Aida Aguilar. Buenas noches. Relieves.